Hola amigos, qué gusto saludarlos. Estamos el día de hoy con un video especial. Tenemos un invitado súper especial que nos va a enseñar muchas cosas. Hay muchas preguntas que han venido referentes al tema del invitado que este momento tenemos aquí, que nos va a enseñar. Pero también quiero dar la bienvenida a nuestro querido amigo Víctor, que básicamente es por quien nos estamos reuniendo, quien nos está enseñando todo este tema de la acuariofilia en general y sobre todo para manejar correctamente a nuestros discos. Ya dicho esto, Víctor, mi amigo, lo de siempre, ¿cómo estás? ¿Cómo marchan las cosas? ¿Cómo les va? Hola, ¿qué tal? Bien, bien. Bueno, sí, el tema que nos trae hoy, el invitado que tenemos es Cristian, que es químico, ha dedicado toda su vida a la docencia y está mezclando de lo que él sabe con el tema de los peces, porque también es acuarista, entonces creo que es una participación muy importante. Y lo que vamos a hablar hoy con nuestro amigo querido Cristian es sobre el agua. ¿Qué es el pH? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con lo otro? El agua, digamos, son preguntas que todo el tiempo ya nos cansamos de contar y entonces ahora le vamos a dar un marco científico a esto. Así que hola Cristian, ¿cómo estás? Hola, hola, Juanca, Víctor. Un Muy bien, gracias. Aquí pues muy gustazo emocionado, ¿no?, de participar de saludarte. este tema tan interesante. Estupendo. Buenísimo. Como antesala, quiero indicar que Bueno, te la vamos Cristian Larenas es el dueño y básicamente la persona quien está atrás de los productos BioBlue. Así es. Entonces, básicamente, al ser un químico y que dedicado prácticamente casi toda su vida, el otro día nos conversaba que son alrededor casi de 40 años que lleva experiencia en esto, entonces básicamente no es una persona improvisada que salió, dijo quiero hacer un producto para esto, para acá, sino básicamente es en base a sus estudios que ha realizado y producido algunos productos que son muy buenos. Ahora sí, Cristian, con esto pues, quedamos en tus manos. Ok, bueno, me gustaría más bien partir desde la coordinación de Víctor, que nos puede decir con qué empezamos a perfecto, empezar la discusión. perfecto. Vamos a hacer una cosa. Primera cosa que la gente pregunta, todo el mundo habla del famoso pH. ¿Qué es pH? pH, medir pH. ¿Qué es el pH? Bueno, básicamente el pH visto de una manera muy general es conocer el nivel de qué tan ácida o qué tan básica es un agua. Cuando hablo de ácido y básico me estoy refiriendo a unas propiedades que tienen no solo las aguas, sino en general cualquier solución que contiene agua. El jugo de limón es una solución que contiene agua, ¿no es cierto? Si nosotros disolvemos un poquito de cal en agua, también tendremos una solución acuosa. Y cada una de ellas se caracteriza pues por un contenido o bien de acidez o bien de alcalinidad. Entonces el pH es una manera básicamente de evaluar cuánto hay de sustancias que aportan a la acidez y cuánto hay de estas otras sustancias que aportan a la basicidad o alcalinidad del agua. Entonces, cuando tú tienes un agua completamente pura, en equilibrio, digamos que tenemos una balanza y en ese equilibrio tú tienes la misma cantidad de sustancias ácidas a la izquierda como sustancias básicas a la derecha. Esto desde un punto de vista químico se llaman los hidrogeniones o los protones como acidez y los hidroxilos u OHs como basicidad al otro lado. Cuando esto está equilibrados, decimos que el agua es neutra y tiene un pH 7. Cuando la balanza empieza a Perfecto. inclinar un poco hacia la parte ácida, significa que predominan estos hidrogeniones y por ende el pH es menor a 7. Cuando sucede lo contrario, tenemos un equilibrio en el cual es mayor la cantidad de sustancias básicas, pues obviamente tendremos aguas con pH superior a 7. Entonces, Super, eso es en términos perfecto. generales. Entonces quiere decir que, perfecto. Entonces, a partir de ahora, para todos los que siguen este canal, cuando hablen o escuchen que tiene que estar en un pH neutro, ya saben de qué se trata. Tiene que estar en un pH equilibrado entre una parte y la otra y tiene que estar en 7. Ese sería un neutro. Exacto. Cuando baja para un lado, ese pH es más alto o más bajo. El equilibrio es 7, 7,1, 7,2, 6,8 Correcto. en ese rango. Sí, Entonces, digamos que las aguas neutras naturales están entre 6,5 y 7,5 por lo general. perfecto, Sí. perfecto. Bueno, pero como estamos hablando de hobbyistas de todo el mundo, en diferentes lugares del mundo tienen siempre. Ahora,
hablado esto del pH, sabemos que hay peces que necesitan un pH más alcalino o Ajá. un agua más básica, ¿está bien? Esto acá en este punto es cada jovista que vaya a comprar o adquirir un tipo de animal, interiorícese, lea y fíjese, y entonces a partir de ahora ya saben en qué balance lo pueden tener, ¿ok? No todos los peces se Así acostumbran es. a pHs bajos, ni todos los peces se acostumbran a pHs altos. Tiene que haber un equilibrio para cada raza. Ok, Exacto. Cristian. Entonces, Exactamente, ¿no? Porque tenemos, se justamente, habla, sí, esto sí, justamente decime, quería complementar, Víctor, de lo que tú estás dale, dale. comentando. Bueno, las especies han evolucionado durante millones de años en ciertos biótopos que tienen pues unas calidades de agua. Entonces, evidentemente, si nosotros a un pez del lago Tanganica que tiene un pH 8,5 le llevamos a vivir en un biótopo amazónico, pues no va a estar nada contento, ¿no? Y evidentemente le va a generar tanto estrés que en algún Claro, momento le claro. va a causar algún problema. Se va a enfermar y se va a morir. Perfecto. Entonces, también se habla mucho, esto es Vox Populi, decir, tengo, para tal pez necesito un pH 7 y una conductividad X. Hablemos ahora de qué quiere decir que es la conductividad en el agua. ¿A qué se refiere? Ya, la conductividad es básicamente una medida de todos los iones o electrolitos que están disueltos en el agua. ¿Qué significa esto? Igualmente, si tú tienes agua pura destilada, la conductividad es casi cero, casi nula. Sin embargo, si tú pones un poquito de sal en esa agua, vas a aumentar la conductividad. ¿Por qué? Porque estás aumentando iones positivos y negativos. En el caso de la sal común, estamos poniendo iones positivos, que son los iones sodio, y iones negativos, que son los iones cloruros. Entonces, la conductividad es una medida de cuántos de estos iones positivos y negativos están presentes en el agua. Entonces, pongo otro caso, nosotros podemos disolver azúcar en agua y no va a subir la conductividad, no va a cambiar. ¿Por qué? Porque el azúcar no es una sustancia iónica. Cuando digo sustancias iónicas, de Ajá, alguna forma estoy diciendo que pueden transportar corriente eléctrica. Entonces, hay ok, sustancias iónicas y no iónicas. Hay sustancias que aportan a la conductividad, como las sales inorgánicas, y otras que no aportan a la conductividad, por ejemplo, los azúcares, ¿no? Entonces, claro, un agua con una conductividad muy alta, ¿qué es lo que nos está indicando? Nos está indicando que hay muchos iones disueltos en el agua. Lo que no nos dice es qué iones están disueltos, porque tú claro. puedes tener aguas con la misma conductividad, pero con características iónicas muy diferentes en cuanto a la composición. Entonces, te pongo un ejemplo. Tú puedes tener un agua con una conductividad de 100 microsiemens por centímetro, que solo tiene iones potasio, y puedes tener una que tenga también 100 microsiemens por centímetro, pero que no tenga nada de potasio, sino que tiene calcio o tiene sodio Claro, o tiene claro. ambos. Entonces es un tema complejo desde el punto de vista de Sí, sí. saber que la conductividad me puede dar una idea de qué iones hay. Solo me dice de cuántos iones hay. ¿Cuánto, qué cantidad? Ok, pero Exacto. entonces, de alguna manera, y para hacerlo un poco más simple, es como, digamos, que es la cantidad de sales que puede haber disuelta en el agua. Va a Exactamente, así modificar, es. va a modificar, porque lo que vos nombraste es todo medio derivado de sal o sales, ¿no? ¿Verdad? ¿O me Así equivoco? es, exactamente. Un Bien, agua con entonces, un agua mineral, por ejemplo. Un agua sí, mineral tiene muchas sales disueltas y esas sales, por ejemplo, son carbonatos y bicarbonatos de calcio y magnesio. claro. Agua mineral, es como el agua desmineralizada carece de Bueno, sales. exacto. ¿Y qué Perfecto. esperaríamos de una conductividad de agua desmineralizada? Pues que sea muy baja la conductividad. Entonces, bueno, dicho esto, vamos a suponer que una persona me plantea, me dice, mira, yo tengo agua de pozo en mi casa. Y el agua de pozo, los valores son 700 de conductividad eléctrica y 8,5 de pH. ¿Ok? ¿Puedo tener peces determinados? Yo les recomiendo no. Por esto que hablamos al principio, el estrés que van a sufrir porque están fuera de un medio donde realmente están cómodos, o de un neutro donde estarían bien. ¿Está bien? Entonces me plantean, ¿qué hago? Ya, ¿Qué se hace? Filtro de ósmosis. ok. Filtro de ósmosis inversa. ¿Para qué sirve un filtro de ósmosis y qué es lo que hace un filtro de ósmosis? Ya, básicamente la ósmosis como tal, bueno, es un proceso físico-químico que lo que nos ayuda es a
separar esos iones que aportan a la conductividad, separarlos del agua. Cuando hablamos de ósmosis inversa, este ya es un proceso que requiere un consumo de energía, por eso tienes un aparato, ¿no es cierto?, que puede hacer la ósmosis, no es espontáneo, pero hace lo mismo, es decir, logramos separar estos iones presentes en el agua y lo que obtenemos entonces es un agua con menor conductividad y entendería que más pura. Ahora, no necesariamente el agua de ósmosis nos va a dar una solución a todos los problemas que se van a presentar en el acuario, ¿no es cierto? Tú sabes bien eso, que tampoco es que podemos darle a un pez un agua tan pura que no tenga ningún mineral, porque eso también le va a generar otro tipo de complicaciones. Muy bien, entonces podemos decir que pH y conductividad de alguna manera van de la mano. Si yo paso un pH 8.5 con una conductividad de 700 por un filtro de osmosis, evidentemente el filtro lo que va a hacer es eliminar todas las sales, va a bajar mucho la conductividad y también baja el pH. ¿Es por esto o baja el pH por otra cuestión? Bueno, hay algunos factores asociados al pH. Una de las cosas más importantes en cuanto a las aguas naturales, cómo varía el pH, es justamente por la presencia tanto de iones derivados del CO2 que se va disolviendo en el agua, que forma lo que se llama sistemas carbonatos y bicarbonatos, y justamente la cantidad de CO2 que está disuelto. Lo que les comentaba es que un agua de ósmosis, cuando retira iones como los carbonatos y bicarbonatos, estos de alguna manera no pueden amortiguar, no pueden neutralizar al CO2 que está en la atmósfera y que siempre se está disolviendo en el agua y que es el que contribuye a la acidez natural del agua. Entonces, claro, un agua de ósmosis, si tú no tienes dureza de carbonatos, el CO2 va a contribuir a bajar ese pH muy rápidamente. Por esa razón es que el agua de ósmosis sí se va a tender a acidificar, ¿sí?, normalmente, porque no hay un sistema que permita neutralizar esa acidez. Claro, perfecto. Ácido carbónico del CO2. Bueno, pero para este caso que estamos planteando le vendría al pelo, porque me hablaba de un pH 8,5, una conductividad de 700, quizás con este filtro de ósmosis, y ojo, no todos los filtros de ósmosis entregan lo mismo, tiene que ver con aquellos que vayan a adquirir un filtro de ósmosis, vayan a un lugar con la muestra de agua de ustedes y díganle, yo tengo esto y quiero transformarlo en esto, o lo más parecido a esto, a ver que el vendedor o el técnico les indique cuál sería el filtro que tienen que poner. Y una pregunta más con el tema de los filtros de ósmosis. El agua de descarte, que sabemos ahora con esto que acabas de contar, que tiene mucho mineral y muchas cuestiones. ¿Qué se hace con esa agua? ¿Qué se puede hacer? Bueno, ¿Se el puede agua tomar? de descarte evidentemente es un agua muy rica en sales. Dependiendo del tipo de sales que tenga, que por lo general en un agua natural de la red de agua potable, pues serán sulfatos, cloruros, nitratos, algo de fosfatos en cuanto a aniones y luego calcio, magnesio en cuanto a cationes. Esa agua bien tú la pudieras utilizar para remineralizar otras aguas o bien la pudieras usar para cuestiones tan simples domésticas como regar el agua, ¿no es cierto? Perdón, regar las plantas con el agua que está saliendo. En forma de mezclas, evidentemente, para evitar tampoco una concentración demasiado elevada de sales al suelo. Yo pensaría que es una buena opción, no he manejado, te diré, nunca en mis acuarios agua de ósmosis, pero pensaría que es una buena opción para remineralizar ciertas aguas, porque no queremos tener un agua, como te digo, prístina, límpida en un acuario común en nuestras casas, ¿sí? Siempre queremos que tenga un cierto nivel de minerales y por ende el agua de ósmosis purita como tal no va a ser la mejor idea. Quizás jugando un poquito entre mezclar las dos aguas, pues vamos a tener una buena manera de equilibrar esa necesidad mineral. Excelente. Quiere decir que si nosotros tenemos una pecera y metemos solamente agua de osmosis que no tiene minerales, le estamos haciendo un tremendo daño a los peces, porque bien sabemos que los animales necesitan y requieren de estos minerales que están en el agua. Entonces la recomendación es, hagan el agua a cero y vayan probando con agua de red, mezclando hasta equilibrar de alguna manera para que el pez no se desnitrifique de alguna forma, ¿no? Y sabes que justamente
si nosotros ponemos peces en agua de ósmosis o piensa en agua destilada, ahí se va a generar el proceso espontáneo que les comentaba antes. Es decir, que ahora va a ser el agua la que les robe los iones a los peces. Entonces, claro, se van a afectar también por ese lado. Claro. Yo para colorir un poco esto y ejemplificar, hace años atrás cuando empecé con estas cosas y demás, y empecé a trabajar con agua de ósmosis, un conocimiento muy básico, pero bueno, era la voz populi, bueno, no, hay que poner agua de ósmosis. Y entonces los peces vivían y se reproducían, y lo que empecé a notar es que las crías de estos peces que estaban en 100% agua de ósmosis nacían sin aletas, con la aleta de arriba completamente cortada o con deficiencias físicas, que lo empecé a notar y después me di cuenta que podía ser por esto. Entonces, lo que yo empecé a hacer después, hablando de peces discus, que de lo que por ahí más sé, es que una vez que la puesta estaba fecundada, empezaba yo a ingresar agua común y corriente, con pH 7 y con conductividad 300, 350, lo que sea. Y así pude ir solucionando los problemas. Pero bueno, entonces el consejo es, aquellos que tengan aguas no aptas por pH muy alto y van a adquirir un ósmosis, ya saben lo que tienen que hacer, y háganlo como corresponde. ¿Está bien? Así que bueno. Sí, correcto. Juan, ¿alguna pregunta? No, básicamente como conclusión a estos temas del agua de ósmosis viene a ser no ocupar el agua de ósmosis pura. Claro. Sino simplemente ir dosificando ensayo-error, que se dio, si tu urna es de 300 litros, se me ocurre, y quieres bajar el pH, me invento 75% agua de red y el 25% agua de ósmosis, o viceversa, dependiendo del tipo de pH que quieran llegar. Porque hay muchas personas que siempre preguntan, yo quiero tener un pH de 7.5, ¿cómo hago? ¿Cómo formulo el agua de ósmosis? Entonces, es ensayo-error. Aumenta un poco de uno, aumenta un poco de otro, y hasta que llegues al pH que quieres tú toparlo. Y ojo, Juan, que aquí el agua de ósmosis y la remineralización como tal, básicamente lo que vamos a atacar es al asunto de conductividad. Al pH sí, en primera instancia, pero ese pH va a subir y bajar muy fácilmente si no equilibramos otra parte que es justamente la alcalinidad del agua. Entonces, ¿cuál sería tu consejo, Cris? Bueno, entendamos un poco lo que es un agua y la alcalinidad del agua. ¿Qué le da la alcalinidad al agua? Y algo lo mencioné antes, justamente este sistema de CO2, carbonatos y bicarbonatos. Entonces, cuando tú tienes un agua en un pH muy bajo, hablemos de un pH 5, 5,5, eso normalmente la acidez está dada porque tienes mucho CO2 disuelto y poquísima formación de bicarbonatos. Cuando tenemos ya un agua cerca a la neutralidad, entre un 6,5 y 7,5, lo que más hay en esa agua son bicarbonatos. Y si nosotros tuviéramos ya un agua súper alcalina, hablemos de 9 para arriba, tendríamos especialmente una especie que se llama los carbonatos. Entonces, ¿cómo funciona esto? Cuando tú tienes un agua que no tiene carbonatos ni bicarbonatos como tal en la misma, el CO2 forma el ácido carbónico y este ácido no tiene con quién neutralizarse. Y si no tiene con quién neutralizarse, la concentración, pues, si seguimos inyectando CO2, va a seguir aumentando esta concentración del ácido y el agua va a ser cada vez más ácida. Ahora, ¿cómo evitamos eso? Evitamos justamente aumentando la alcalinidad del agua, o lo que se llama la dureza de carbonatos, aunque es solo una partecita de la alcalinidad. ¿Y cómo hacemos con esto? Aditando aguas mineralizadas, que pueden ser las aguas de la toma potable normal, que ya tienen un nivel de carbonatos y bicarbonatos. Y ellos que hacen, ellos sí pueden neutralizar entonces este efecto del CO2 que se está aditando constantemente al agua. Es decir, actúan neutralizando al sistema ácido porque ellas tienden a ser más bien básicas. ¿De acuerdo? Entonces, un poco es jugar con ese equilibrio. Si tú tienes una cantidad adecuada de bicarbonatos en tu agua de red, pues vas a lograr equilibrar bien el sistema del pH. Ahora, no es tan fácil como parecería, ¿no es cierto? Claro, porque eso justamente te iba a decir, por ejemplo, si mi agua necesita bicarbonato, coge el bicarbonato que venden en la tienda, en la farmacia, le echa un poco. Porque de pronto va a haber personas que van a querer hacer eso.
Hay que ser bien cuidadoso en eso, Exacto, porque justamente. puedes generar, en cambio, un aumento de pH brutal que te va a generar peor cosa que no haber puesto nada. Exacto. Bueno, Justamente esa aclaración fue sería bastante más o buena. menos así. Lo que yo siempre opino es, esta formación, esta explicación científica que está dando Cristian está buenísima, pero hay que simplificarla, porque si no la gente va a hacer lo que dijo Juan, va a ir a comprar bicarbonato, lo va a tirar, va a ser Exacto, un sí, desastre. sí. Entonces, aquellos que tengan filtro de ósmosis, tómense el tiempo y el trabajo de ver primero qué valores entrega su filtro. Hablemos de dos valores, pH y conductividad. Exactamente. Punto. Dependiendo de eso, mezclen con el agua de red también sabiendo los valores y vayan ustedes buscando este equilibrio para no desmineralizar a los peces y tener un equilibrio en el agua. Y te quiero hacer una otra pregunta que también viene muy de principiante, pero viene muy bien contarla. ¿Por qué cuando uno arma una pecera tiene que poner algún sistema que mueva el agua? Ya, aquí hay un parámetro muy interesante que se lo maneja bastante poco o nada a nivel de acuarismo y empieza recién a tomar, yo diría, más fuerza ya en lo que son sistemas de acuacultura profesionales. Y este parámetro se llama el nivel de óxido reducción del agua, el potencial redox. Algunos le dicen simplemente el ORP, ¿sí? Este ORP, ¿qué es? Es básicamente medir qué tan oxidante es un agua. Y esto se correlaciona en las aguas naturales y en las aguas de nuestros acuarios con la cantidad de oxígeno disuelto. Entonces, si tú no tienes una cantidad de oxígeno disuelto mínima en el agua, no solo que esto afecta directamente a lo que ya sabemos, a que los peces puedan respirar y demás, sino también a otro tipo de procesos que se dan en el agua. Entonces, ¿qué significa que tú tengas poco oxígeno debido a que hay muy poca aireación en el acuario? Significa que vas a favorecer un tipo de procesos, por ejemplo, como las fermentaciones. Eso va a Claro. generar entonces que empiecen a crecer un tipo de microorganismos que no son los más adecuados para tu acuario. Eso va a generar también otras cosas. Va a generar que no tengas un buen proceso para la eliminación de fosfatos, por ejemplo, que a su vez lo que va a hacer es incrementar el crecimiento de algas de agua verde. Claro. Incrementan las algas, vas a tener una caída de oxígeno a su vez todavía mayor. Entonces, todo esto que hemos hablado normalmente siempre en todos los foros de acuarismo, que es el ciclo del nitrógeno, por ejemplo, si tú no tienes un nivel adecuado de oxigenación y si tú no tienes tampoco un nivel adecuado, volviendo a lo que hablé antes, de carbonatos y bicarbonatos, ese filtro biológico nunca se va a establecer de manera adecuada. Entonces, lo que tú me preguntas tiene una importancia directa en llegar a tener un buen sistema biológico dentro de tu acuario. Y si tenemos una pecera que no está del todo bien oxigenada, pero está en el límite, si le agregamos 2 horas de sol por día, ¿qué pasaría? ¿Sabes qué? Es interesante. Lastimosamente, no siempre tenemos la posibilidad de medir este potencial redox que les comenté hace un momento, pero ahí pueden darse algunas cosas. A veces no pasa absolutamente nada y tú sabes, tienes un acuario a pleno sol con poca oxigenación y sin embargo se mantiene muy bien. Es porque de alguna forma las condiciones de oxigenación natural, el intercambio que hay con la superficie es suficiente. Pero en otras circunstancias puede ser que no haya ese intercambio suficiente y evidentemente vas a tener que se disparan estos niveles de baja oxigenación y eso va a generar obviamente crecimiento de algas porque las algas Claro, están presentes en el ambiente siempre, ¿no? siempre, siempre. No nos Bueno, podemos librar entonces, de ellas. bueno, entonces, cuando hay movimiento lo que sucede es que se rompe la superficie del agua, Ajá, libera dióxido de carbono y deja ingresar oxígeno. Esta es exacto, la tienes un función intercambio. básica de un acuario. Aquellos que van a armar su acuario por primera vez, ¿y qué pongo para que mueva el agua? Un filtro, esponja, un burbujero de no sé qué, un cascada, un canister, lo que ustedes quieran. Una persona que mueva el agua constantemente también es válida. Así que bueno, se trata de esto. Libera dióxido de carbono e ingresa oxígeno. Esta es Exacto. la función básica. Así que ahora, con lo que ya saben, pueden armar una pecera
tener peces y ser feliz. Y sabemos, Claro. Cristian, que nos trajiste una cátedra, nos vas a dar una clase, ¿verdad? Sí, justamente pensando en que este es un foro más que nada especializado con discos, hice una pequeñísima presentación muy rápida de lo que son las aguas de los discos en el estado salvaje. Espectacular, la queremos ver. Entonces, creo que puede ser chévere compartirlo, así que les voy a poner en este momento esa presentación y la voy a ir explicando, ¿no? Excelente, somos todo oídos. Ok, entonces, Señor vamos a director, me mande dice nomás. si se aprecia bien. Sí, Ahí está, señor. perfecto. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar de calidad del agua de los peces disco en su hábitat natural. Como bien sabe Juan Carlos, Víctor, no tenemos una sola especie de pez disco. Quizás la que vemos en nuestros acuarios, la más común, es una especie domesticada que responde generalmente a una especie particular de una región del Amazonas o de la cuenca amazónica, pero también hay los discos salvajes y estos pues tienen sus características particulares y que tienen que ver justamente cómo han evolucionado por millones de años, ¿no es cierto?, en ese tipo de aguas. Entonces, aquí yo les pongo primero una pequeña tabla, tal vez no se la puede apreciar muy bien porque son algunos números. Sin embargo, aquí nosotros podemos ver el río, dónde se encuentra ubicado, el tipo de agua a nivel ecológico y algo que también lo manejamos mucho en acuarismo. Sabemos que decimos, ah, estas son aguas negras, estas son aguas blancas, estas son aguas claras o estas son aguas mixtas. Entonces, en función de eso, nosotros también podemos hacer una clasificación por el color que tiene el agua, pero resulta que el color del agua, sea negra, blanca, clara, etcétera, está correlacionado con todo lo que hemos venido discutiendo contigo, Víctor, y Juan Carlos en Ujú. esta charla. Es decir, el pH, la conductividad, los sólidos disueltos, la cantidad de potasio, calcio, etcétera, presente en el agua. Entonces, si nosotros vemos esto, pues en la cuenca amazónica, que es enorme, hay una variedad impresionante de calidades de agua y de tipos de agua. Y nuestros discos justamente evolucionaron en esos tipos de agua. Entonces, aquí tenemos un mapa muy simple de algunas de las fenotipos, por decirle de alguna manera, las especies de discos, ¿sí?, que se encuentran en la cuenca amazónica. Este es un estudio muy interesante, ya tiene sus años del 2011, pero diría que es de lo más actualizado porque no se puede hacer muchos estudios realmente por los costos que tienen. Y donde vemos ya dónde están pues las variedades, las especies de discos y al tipo de agua al que corresponden. Claro. Entonces, el disco más común para nosotros en lo que es el acuarismo, aquí ellos ya lo llaman directamente, es el Tarsú, o el SP2, o el Araldi, que es el más frecuente según Jacob Leger mismo, ¿no es cierto?, Ujú. en el hobby. Vemos a qué tipos de aguas corresponden, el clásico Haeckel, aguas negras, ¿no es cierto? Entonces, ¿eso qué significa? Veamos las diferencias que hay entonces en estas aguas. Y aquí tenemos un pequeño esquema muy rápido de lo que son los tipos de aguas y el pH. Fíjense, un agua negra, ¿qué pH tiene? Por debajo de 5. Ajá. Estos son datos promediados que yo los saqué de algunas investigaciones que están disponibles en Internet. Fíjense lo que es un agua mixta, ¿no es cierto? Cómo sube un poquito el pH, lo que es un agua clara y lo que es un agua blanca. Un Ajá. agua blanca ya con un pH bastante diferente, ¿no es cierto?, de un agua negra, y que veremos más adelante, esta agua es blanca porque tiene justamente mayores niveles de minerales y lo que tú decías, Víctor, pues vamos a tener evidentemente mayor conductividad. Claro. Aquí tenemos ya la conductividad, ¿no es cierto? Fíjate dónde está el valor de conductividad de las Sí. aguas claras y blancas, súper alto comparada a estas, ¿no? Entre estas, fíjate que no hay mucha diferencia entre las aguas mixtas y las aguas claras, ¿no? Estas son aguas blancas, las de alta Ujú. conductividad. Y en las aguas negras, pues sí, definitivamente hay un contenido muy bajo de minerales, de sales. Esto quiero que también nos lleve a pensar otra cosa, Víctor, que es súper importante y ojalá en otra charla podamos seguir discutiendo esto, sobre todo con la experiencia que tú tienes en la alimentación.
Bien. Fíjate que si nosotros tenemos muy pocos minerales en estas aguas, ¿de dónde llegan los minerales a los peces? Llegan de Claro, la alimentación. claro que sí. Llegan mucho de la alimentación, entonces ahí tenemos de tener mucho cuidado, ¿no? Peces que viven en aguas negras de baja conductividad, los minerales los aportamos en los alimentos, ¿sí? Entonces eso, ojalá lo discutamos luego en otra charla, porque es bien interesante. Esto, bueno, en cuanto a las temperaturas, ya sabemos que no van a ser tan diferentes las temperaturas en los ríos de la cuenca amazónica, a pesar de que las especies que viven en aguas más bien blancas, claras, tienden así a estar a temperaturas un poquito más altas. Fíjense que no es tan alto en el caso de los Haeckel, ¿no es cierto? Los de aguas Claro. ¿De qué negras. estamos hablando? ¿De 25 grados? Estamos hablando en este caso en promedio, fíjate que ellos estarían alrededor de unos 28 o 5, pero Ah, pueden estar desde los casi 26 hasta los 32. claro, Estos otros, fíjate, llegan a niveles muy altos, ¿no? Esto sería el claro. límite superior de temperatura, Sí, sobre los 32 grados de algunas sí. especies que se han encontrado en esas aguas, ¿sí? Vale una aclaración, permiso, Claro, que para la gente que está mirando. Estas variantes de temperatura, estamos hablando en un medio natural llamado el gran río Amazonas, y los exactamente. peces tengan en cuenta que van a ir acomodándose, no es que se van a quedar siempre en 28, en 30 o en Así 25, es. se van a ir acomodando a su requerimiento. Nosotros en una pecera que tenemos los peces cautivos, tenemos No que les damos proporcionar escapatoria. no tienen escapatoria, entonces seamos conscientes de mantener una temperatura entre 26 a 29 y mantenerla por ahí para que los peces también se sientan cómodos, ¿sí? Exacto. Gracias. Y justamente coincide con lo que tú dices, fíjate dónde están los promedios, ¿no? Claro, Los promedios están dentro de estas cajas, entonces justamente sí, 26, 29, una temperatura ideal. El nivel de oxígeno disuelto, que también es mm, interesante, fíjense qué tan variable es en las aguas negras, puede variar muchísimo. Sin claro, embargo, en las aguas claras y blancas, digamos que no hay mucha variabilidad del oxígeno. Esos peces siempre están acostumbrados a un nivel de oxígeno bastante constante, ¿sí? claro. A diferencia de estos donde sí tienen muchísima varianza. Y aquí, en cambio, ya estamos hablando del nivel de pH versus las especies. A ver, Aquí tenemos el Equifaciatus, ¿no? El clásico disco verde, el Araldi, que es el más común en el hobby, y estos son los Haeckel, los que están en el centro. Entonces ya vimos antes, ¿no es cierto? Los Haeckel vienen de aguas más bien de pHs bastante bajos, los Equifaciatus un poquito más altos, y los Araldi, los de nuestros acuarios, fíjense que tienen todo este rango de pH. Por eso es claro, que es definitivamente la especie, entre comillas, un poquito más sencilla de mantener. claro, claro. Están acostumbrados a un gran rango de pHs evolutivamente. Claro, tendrían una adaptación mucho más fácil que un Haeckel o una otra especie Exacto. conforme a estos cuadros y estos estudios, que bueno, por algo son los que primero se adaptaron y fueron los primeros que se empezaron a criar y a partir de ahí el mundo que tenemos hoy en nuestras casas, ¿no? Exactamente, sí. Justamente es la razón, ¿no? De haber domesticado esta especie es porque es la más sencilla de domesticar Claro, y responde justamente de dónde vienen nuestros peces. claro. Aquí tendríamos la conductividad, igual cosa, fíjate cómo es la conductividad en el Araldi, en las variedades domésticas, ¿no? Mm, Tenemos un rango muy amplio de conductividades donde nuestros peces pueden estar bien, en tanto que ya en el Equifaciatus y en el Haeckel, pues los rangos de conductividad son mucho más estrechos. claro, Otra razón más por la cual es más fácil adaptar ciertas especies. ¿Ya? Nuevamente el pH versus especie que ya vimos antes, ya creo que me estoy yendo por otro lado. Y esto simplemente, fíjense, es un resumen de lo que es el pH y la conductividad en función de las especies. Fíjate ajá, que esto está dado por colores. ¿Quiénes están sí, aquí? Los Haeckel, ¿no es cierto? claro, Fíjate que ocupan una región muy chiquita de tolerancia a variabilidad de pH y conductividad. Fíjate lo que sucede en cambio con el Araldi. Es muy amplio, ¿no es cierto?, muy el amplio. rango donde nosotros podemos criarlos a nuestros peces y mantenerlos bien. Entonces, creo que esto es bien, bien interesante también para entender sobre todo el por qué tenemos en el hobby peces más de una especie que de otras, ¿no?
Y por Espectacular. último, bueno, lo que ya les había comentado antes, este potencial de óxido reducción, lo que mencionamos acerca de qué tan importante es oxigenar el agua, ¿no? El potencial de óxido reducción, por cierto, no solo está dado por el oxígeno. Por ejemplo, si tú coges agua potable que tiene cloro, el cloro es un oxidante y por ende vamos a esperar tener valores mucho más de 350 en un agua potable, ¿sí? Sin embargo, fíjate lo que ocurre con los valores de este ORP y en aguas naturales como tal. El proceso de nitrificación, que es básicamente, es decir, que nuestro filtro biológico va a funcionar bien, debe tener estos valores. Si estamos por debajo de 100 o por encima de 350, ese filtro biológico no va a trabajar de manera adecuada. Claro. Igual cosa, fíjate la remoción de fósforo, igual. ¿Por qué crecen más o crecen menos algas? También está relacionado con esto. Ujú. ¿Sí? Y fíjate estos valores negativos de ORP, ¿qué nos está diciendo? Ya prácticamente agua sin poder oxidante, que no tienen casi oxígeno. Y yo creo que para todos quienes hemos tenido plantas y se nos ha ido la posibilidad de oxigenarles, se han dado cuenta que genera muchos malos olores esas aguas. Es justamente porque empiezan a darse estos procesos, ¿no? Estos procesos de fermentación, de producción de metano, de producción de gas sulfídrico, como vemos aquí. Esos olores desagradables tienen que ver con esto. ¿Cómo evitamos eso? Justamente mejorando oxigenación. La oxigenación. Excelente, excelente. Entonces, sí, Pues esto hay es, que, como les decía, una pequeña presentación que les dice que me pareció bastante muy didáctica. interesante, muy. Pues es que quiero hacer una acotación. A mí me gusta mucho contar ejemplos porque creo que es una muy buena manera Ujú, de que la gente entienda mejor. El otro día estaba hablando con uno de las tantas personas que llama, no sé si era de España, no sé dónde era, pero me planteaba de que él hacía X cambios, que su agua de red tenía, vamos a suponer, un pH neutro y una conductividad de 100. Y entonces me decía, cuando lo pongo en el cubo y lo mido, a las 24 horas tengo 450 de conductividad y ujú. no lo termino de poder entender. Entonces digo, bueno, pero estás usando ósmosis, estás usando esto, siguiendo la investigación, porque yo pregunto mucho antes de decir tal o cual cosa, y entonces llegamos en principio yo no sabía bien a qué correspondía esto, entonces se me ocurrió pensar en esto que hablábamos hace un poquito atrás, sobre las sales en el agua. Entonces yo le decía, ¿vos qué le das de comer a los peces? Y bueno, yo le doy esto y le hago una papilla. Ok, perfecto. Y contame cómo haces la papilla. Ahí le pongo esto, y le pongo una pizca de sal Ya, claro. para que la papilla sea más rica. Le digo, pero vos te la vas a comer la papilla. Y le pones sal, ponele queso rallado. Claro, Entonces lo que estás haciendo es que vos en tu comida le estás poniendo sal al agua y por eso tu conductividad se dispara. así es. Ah, tenés razón, dice. Bueno, pero Y bueno, es sabes esto que que esto que hablábamos recién, mencionas, que a falta de minerales o de sales, en la alimentación los peces también ingieren estas cosas y las excretan, y las porque excretan. no todo lo asimilan, ¿no? Sí, señor. Sí, Bueno, lo que mencionas es súper interesante en cuanto a las papillas, porque, por ejemplo, muchas papillas caseras no están del todo balanceadas. Entonces, cuando uno hace los cálculos de cuánto estás aportando de ciertos elementos de esas papillas, por ejemplo, ves que tienen mucho fósforo. claro, Y cuando tienes mucho fósforo, vas a empezar a tener problemas en cuanto a la claro. calidad del agua. Bueno, Altas. más que nada, perdón, más que nada, por ahí las personas que hacen papilla con mucho pescado, camarones, con mucho fruto de mar y demás, están aportando una cantidad de fósforo muy alta, ¿verdad? Así es, tienes una proporción que se llama calcio-fósforo que no es Mm, adecuada. perfecto. También otra cosa, ¿no? La gente dice, bueno, voy a probar darles alimento de mar a mis peces de, alimento para peces marinos a mis peces de No. agua dulce. Y no funciona, pues. No es Bueno, así, que tienen unas proporciones diferentes de fósforo. sí. Bueno, nosotros hicimos en los capítulos de alimentación, que entrevistamos a un técnico de nutrición animal y médico, que hablamos y formulamos una papilla y hablamos bastante sobre este tema.
Entonces también se dice mucho decir, chicos, los discus comen detritus de río, no comen frutos del mar, no comen frutos del mar, no pongan pescado, no pongan esto, no pongan lo otro. Explicamos también, nosotros en la pasta que formulamos ponemos camarón, pero más que nada lo que nos interesa del camarón es la quitina, o sea, la recubierta, las patas, las antenas, porque también por una investigación eso es muy bueno contra un parásito tremendo que se llama Cryptovida vivalens, y esto ayuda mucho al sistema inmunológico. Entonces es por eso que lo agregamos en una proporción muy baja. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque también queremos evitar meter mucho fósforo. Sí, así correcto. que bueno. Correctísimo. Sí, justamente los parámetros del agua, pues sí, van a variar muchísimo solo cambiando el tipo de alimentación. Sí, sí. 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 Bárbaro. Bueno, Cristian, la verdad que hablar con vos siempre es un placer. Sos un profesor, me encanta. Vamos a mí me encanta estar aquí también, que podamos conversar, porque esa interacción, en cambio, con el que está al otro lado y sabe de los problemas prácticos, es buenísimo. Fundamental. Sí, es buenísimo. Fundamental. Sí. Bueno, Cristian es el químico y dueño de la empresa BioBlue, que después de este video pueden poner el que sigue, que va a haber una entrevista a él y a Jennifer, que es la manager, y vamos a hablar cosas muy interesantes y de paso le mostramos quiénes son y qué es lo que hacen, que es buenísimo. Yo, muy agradecido, Cris, un abrazo enorme. Gracias Juanca. A ti, Víctor. Juanca, siempre es un gusto pues estar aquí en estas charlas. Yo también aprendo un montón porque me llevo como les digo, de la experiencia de quien está el día a día con sus peces. Claro. Porque sí. Tú sabes, la teoría, claro que nos ayuda a entender muchísimas cosas y podamos darle una forma, pero esa teoría tiene que estar de la mano de la práctica. Sí, señor. Es como relacionando las cosas. Claro. Es como cuando dicen, sabe más por oficio que porque haya estudiado. Así es. ¿No? Estamos por ahí. Pero bueno, tenemos la posibilidad de juntar el que estudió con el que tiene oficio y esta conjunción es genial. Así que, Cris, muchísimas gracias. Juanqui, gracias a ustedes. Haga los honores. Bueno, Cristian, de verdad, eternamente agradecido con todo esto, con tu paciencia, para enseñarnos, explicarnos, de la igual manera que Víctor, para las personas que estamos comenzando o que sabemos un poquito, pero obviamente siempre es necesario tenerles ayuda, esta ayuda que ustedes están dispuestos a ayudarnos para conocer un poquito más de los acuarios, manejar un poquito mejor a los discos. Y en efecto, luego de este video que vamos a publicar, va a aparecer un video en el cual estamos conversando ya directamente con Cristian algunas alternativas, algunas tendencias, e incluso de los productos BioBlue, en los cuales ustedes van a poder conocer y saber quién realmente es Cristian, quién está detrás de la elaboración de todos estos productos de la empresa BioBlue. Ya por mi parte, simplemente, mis amigos, les agradezco muchísimo. Por favor, no se olviden de suscribirse, le dan un famosísimo y poderosísimo like, como dicen. Un like. Y simplemente nos estamos mirando en un próximo video, mis amigos. No se olviden, nuestra misión es Discos para todos, señores. Chao, amigos, chao. Gracias. Esa misión. Buenísimo. Chao, gracias.